copropiedad empresarial y el libre flujo de efectivo ya lo he tratado en algunas otras ocasiones aquí en el aula. Fíjate, José Luis, que en lo particular pienso que es una figura que no le hemos estado dando o aprovechando las benevolencias que tiene esta figura, por llamarlo de esa manera. Ángel, no le muevas, estás viendo que soy risueño. Y como está el día aquí en Guadalajara, sí, es un olor muy, muy fuerte el que está llegando. Pero bueno, a mí ni me gusta esa cosa. Voy a preguntar qué es. Fíjate que yo insisto mucho en esta figura. Ya afortunadamente he logrado convencer a dos clientes por las circunstancias, pues, de sus negocios, que sí lo permitían en lugar de irte a la sociedad anónima. Básicamente ellos son pequeños restaurantes, que pequeños, pues, en el sentido de que si rebasan los 2 millones no pueden ser RIF, pero pues tampoco iban a tener los grandes ingresos que permitieran irte que se manejara como siempre se busca la sociedad anónima, que es lo primero que como contador público, oye, quiero hacer una sociedad, pues la sociedad anónima. Siempre pensamos en esa, no vemos más alternativas. Yo veo en esta copropiedad empresarial, pues una facilidad, entre comillas, administrativa, pero la otra, pues el libre flujo de efectivo hacia los socios, ¿no? Que no es lo mismo en la persona moral, no hay este libre flujo de efectivo. Entonces, pues me atrevo a volverles a comentar este tema de la copropiedad empresarial y pues ya te iré comentando, José Luis, o tú interviniendo en el momento que tú quieras, independientemente de que yo esté platicando, tú intervienes de inmediato, José Luis, va a ser un gusto estar escuchando tus experiencias y conocimientos en el tema. Bien, el fundamento legal de la copropiedad pues lo encontramos en el Código Civil Federal, en el artículo 938, en el que dice que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Sin detenernos mucho en el tema, pues bueno, vemos la copropiedad principalmente en los bienes inmuebles, que es al que estamos más acostumbrados en casas habitación, en locales comerciales, pero pues también se da en la figura de copropiedad empresarial, pero aquí está su fundamento legal, que es a su origen donde nos tenemos que ir y apoyar en donde nace esto. Les voy a adelantar un poquito las láminas, no voy a entretener mucho porque son varias para poder alcanzar a llegar a lo interesante, que les voy a compartir el material, ya Santa me dirá cuál será la vía para hacérselos llegar. Bien, en el mismo Código Civil, pues encontramos toda la fundamentación en cuanto a la copropiedad. Ahí nos habla de que si el dominio no es divisible, la forma en cómo se hará, si se vende, la repartición que se hará. Problema, sobre todo los bienes inmuebles, les reitero, que dicen son copropietarios al 50% de este local comercial y se va a vender. Bueno, y ese 50%, ¿cuántos metros son de cada quien o cómo lo vas a hacer? Que luego de repente encuentran ese problema, pero bueno, la regla nos las dice el Código Civil Federal. En el 951 les comento, en el que estamos más familiarizados es con el de los muebles, en los bienes inmuebles. Dice, cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o locales de un inmueble construidos en forma vertical, horizontal, etcétera, etcétera, pertenecieran a distintos propietarios, cada uno de estos tendrá un derecho singular y exclusivo de la propiedad sobre su departamento, vivienda, casa o local, y un derecho de copropiedad. Que esto, sobre todo en los edificios de oficinas, de repente se vuelve un problema esto, si no tienen régimen de condominio, principalmente en cuanto a los gastos y la forma de manejar esto bien. Pero bueno, todo lo relacionado con la copropiedad
aquí está en el Código Civil Federal. Y ya entrando en materia, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues ahí en el artículo 92 nos comenta que cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberá designarse a uno de los copropietarios como representante común. Esto es, que es quien llevará las obligaciones de esta copropiedad. Esto lo voy a adelantar un poquito en la lámina para que lo podamos entender un poquito más y me regreso luego a esta lámina, la 6. ¿Qué es la copropiedad empresarial? Pues en su símil es una sociedad anónima, nada más a manera de analogía, en la cual se hace un contrato, que dicho contrato prácticamente es como que si estuviéramos describiendo un acta constitutiva de una sociedad anónima, y me voy a ir hasta el contrato y ahorita me regreso a la lámina 6 para meternos un poquito al tema. Aquí está, miren, es un contrato prácticamente. Y les comento el caso. Un caso práctico, dicen, el señor Carlos González López y el señor Antonio Chávez Gómez, de común acuerdo, han decidido establecer un negocio de compra y venta de juguetes, para lo cual aportará cada uno el 50% del capital inicial que se requiere, acordando asimismo que tanto las utilidades como las pérdidas que se repartirán en la misma proporción del 50% para cada uno. Para realizar esta actividad, el maestro José Luis Leal, que es un experto en el tema, les sugiere que formen una copropiedad empresarial para efectos fiscales. No nos vamos a ir la clásica que dicen, oye, una sociedad. Y la primera pregunta es, ¿cuánto te cobra el notario? Y vamos a hacerla. Bueno, espérame, déjame analizarte si puede ser más viable la copropiedad empresarial o nos vamos por la sociedad anónima. Ya les comentaré ahorita las virtudes y facilidades en esto. En esta sociedad del señor López y el señor Chávez, pues se decidió que fuera a través de una copropiedad empresarial para efectos fiscales. Bien, ¿y esto cómo se forma la copropiedad? Bueno, es a través de un contrato. Vamos a hacer un contrato de copropiedad y para esto pues nos tenemos que apoyar en el Código Civil Federal, en el título y capítulo que nos habla de los contratos. ¿Sí? En el artículo 1792 nos habla de los contratos, dice que es un contrato, bueno, dice, el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y en el artículo 1793 nos dice que esos convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Pues aquí está la fundamentación legal respecto a este contrato que vamos a comentar ahorita. ¿Qué se requiere, perdón, para que exista un contrato? Bueno, primero se requiere consentimiento de las partes, que haya un consentimiento de las partes. Un contrato en el cual no haya consentimiento de una de las dos partes, pues no, ese contrato no tiene validez. Tiene que ser de común acuerdo. Que el objeto del contrato, perdón, que el objeto pueda ser materia del contrato, a la actividad que se van a dedicar, se puede hacer objeto de que se elabore un contrato. En el 1795 nos dice cómo puede ser invalidado este contrato. Bueno, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento, porque hay contratos que de repente encuentras cosas ahí que una de las partes no, por falta de conocimiento o porque no le hablaron con claridad de qué se trataba, él no estaba de acuerdo y se generó en un vicio porque él no consintió eso que se asentó ahí en el contrato. Entonces, por vicios del consentimiento se puede anular ese contrato.